Bueno, buenos días a todos, a estos jóvenes que me están escuchando del Seminario de los Misioneros Contemplativos y a todos los amigos que nos ven por nuestro celular, por internet. Bien, estamos explicando toda la doctrina sobre la castidad en el pueblo cristiano y el celibato sacerdotal. Entonces, volvemos a empezar con la frase con que empezamos la vez pasada. Sin oración y sin esfuerzo personal y control de las pasiones, no hay castidad posible, porque la castidad no es una virtud humana. La castidad cristiana es una virtud espiritual que se adquiere con la ayuda del Señor y con un esfuerzo personal. Entonces, vamos a dar las enseñanzas extraordinarias de este gran sabio Orígenes, que creo que llegamos a este momento porque dijimos del sabio Orígenes lo que había dicho, ¿cierto? Lo último fue que, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos evitar? ¿Qué debemos mejorar? ¿Y qué debemos conservar? Las cuatro cosas se las propuso Orígenes a todos los creyentes cristianos. Entonces vamos a hablar sobre lo que hablaba él de la vida espiritual, que era un hombre extraordinariamente sabio y supremamente virtuoso. No tengo el nombre aquí del santo que fue discípulo suyo, que habla una belleza de lo que fue su maestro y de la virtud y la santidad de su maestro Orígenes. Tenemos aquí la lucha contra el pecado. En estas enseñanzas sobre la castidad tenemos que hablar sobre esto. El resultado de este conocimiento de sí mismo y de este examen de conciencia será reconocer que tenemos que tomar las armas contra el pecado, que nos impide llegar a la perfección. La persona que no quiera abstenerse del pecado le queda muy difícil conservar la castidad. Lo que dice aquí este salmo. Esto significa la lucha contra las pasiones, en griego paté, y contra el mundo, como causa del pecado. Toda persona mundanal, toda persona que está en el mundo metida en las cosas del mundo, jamás guardará castidad. Porque el mundo es causa del pecado. El mundo está en el pecado. Por eso el Señor no bendijo el mundo. El Señor le pidió al Padre, guárdalos en la verdad. Ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Guárdalos, Padre, en la verdad. El fin que con esto se propone, dice este sabio, es la liberación de las pasiones. La liberación de las pasiones. La apateia. La destrucción completa del paté, del pecado. Para lograr esto hay que practicar continuamente la mortificación de la carne. Miren pues las enseñanzas de este sabio. Por eso es que estoy leyendo esto al pie de la letra, porque lo vamos a transcribir al pie de la letra. Que no sean ideas mías, no. Las explicaciones de este sabio sobre este punto de perfección. Esta lucha conduce a la renuncia del matrimonio. Oigan, esta lucha contra el pecado conduce a la renuncia del matrimonio. No es que Orígenes rechace el matrimonio, pero al que quiere ser verdaderamente imitador de Cristo, recomienda el celibato y el voto de castidad. Ya empieza con Orígenes a hablarse de voto de castidad. Es el primero que habla de voto de castidad. El gran sabio Orígenes, nacido en el 185 y muerto en el 253. En esta época que decimos que es la mejor época de la castidad de toda la iglesia en todos los siglos. Si le ofrecemos nuestra castidad, quiero decir la castidad de nuestro cuerpo, recibiremos de ella castidad del espíritu. Oigan esto, qué tan sabio. Si somos castos en el cuerpo, recibiremos de ello la castidad del espíritu. Este es el voto del nazareno, que es superior a los demás votos. Oigan, el voto de la castidad supera a todos los demás votos, porque ofrecer un hijo o una hija o una ternera o una propiedad, todo esto es algo exterior a nosotros. Ofrecerse uno a sí mismo a Dios y agradarte, no con méritos de otros, sino con nuestro propio trabajo,
Esto es más perfecto y sublime que todos los votos. El que esto hace es imitador de Cristo. Es unas enseñanzas extraordinarias de este sabio. Por eso admiro tanto a este sabio, porque este sabio habló clarísimamente sobre la castidad, la virginidad y la oración. Y por eso todos los demás, todos los monjes bebieron de estas doctrinas de este sabio. Continúa él en alabanza de Cristo, dice Orígenes, que el que fue quien trajo la virginidad al mundo, frase famosa de Orígenes, que fue Cristo el que trajo la virginidad al mundo, ve en ella el ideal de la perfección. Es decir, que Orígenes afirma que la perfección cristiana está en la virginidad, o sea, en la limpieza del corazón y del espíritu, que consiste en castitas y pudicia et virginitas, castidad, pudicicia y virginidad, que es lo mismo. Sin embargo, el imitador de Cristo debe practicar además el desprendimiento de su familia, de toda ambición mundana y de la propiedad. Oigan, pues la perfección cristiana que predicaba Orígenes. No solamente la castidad. El imitador de Cristo debe practicar además el desprendimiento de su familia, de toda ambición mundana y de la propiedad. Únicamente así podrá vacare Deo, es decir, gozarse en Dios, estar con Dios, para hacer lugar a Dios en su corazón, sin lo cual no hay ascensión interior posible. Oigan, ascensión interior posible, palabra que empieza a explicar la mística cristiana, ascensión. Ascensión en el espíritu es empezar la mística. Que yo me eleve en el espíritu es empezar la mística cristiana. Por eso está el primer místico propiamente hablando del cristianismo. No es que no lo han leído mucho los profesores de patrística y de teología, no lo han leído mucho, porque yo no había escuchado estas frases tan hermosas de este hombre en esta cuestión. Ahora continúa los ejercicios ascéticos que debemos hacer para ser mejores, para levantarnos bastante y la ascensión espiritual. Un desprendimiento tan completo del mundo no puede adquirirse más que por la práctica del ascetismo durante toda la vida. Hacen faltas frecuentes vigilias para dominarse, para dominar el cuerpo, ayunos severos para doblegarlo, el estudio ininterrumpido día y noche de las Sagradas Escrituras debería ayudar a concentrarse en las cosas divinas. Orígenes parece en esto el precursor del monaquismo. Claro, el precursor del monaquismo, o sea, de los monjes adorando a Dios y haciendo penitencia, lo es también por la insistencia en que le recomienda la virtud de la humildad. En sus homilías exige al que quiere ser perfecto que se sienta el último de todos y declara que el orgullo es la raíz de todos los pecados y de todos los males causa la caída de Lucifer. La caída del demonio, dice Orígenes claramente, se debe a la ambición y al orgullo. Muy importante, muy importante. En sus últimas, vuelvo a leerlo, en sus últimas homilías exige al que quiere ser perfecto que se sienta el último de todos, la humildad, y declara que el orgullo es la raíz de todos los pecados y de todos los males y causa la caída de Lucifer. Y me hace recordar a San Ignacio de Antioquía, que le decía que a los que guardaban castidad no les diera orgullo y no se sintieran superiores al obispo, como había obispos casados. Entonces, que el sacerdote que hacía voto de castidad, pues que no se sintiera superior al obispo, decía San Ignacio de Antioquía. Bien, entonces tenemos aquí que Orígenes, en su homilía sobre los números 27 Orígenes, da una descripción interesante de las etapas de la ascensión interior. Quiero insistir en esto, porque en esto consiste la mística, en que en la oración y la perfección del alma se va elevando hacia Dios, ascensión hacia Dios. Y lo es. Para ello, la maestra de todo esto fue Santa Teresa de Jesús. Pero ya empezó con Orígenes. Oigan, nacido en el 185 y muerto en el 253. Este fue el primer sabio que habló de la mística, de la ascensión del espíritu, o sea, la perfección nuestra con el Señor.
Por eso dice la lucha contra las pasiones y el pecado y completamente en la guarda de la castidad espiritual, de la castidad para tener castidad espiritual, castidad corporal. Aquí tenemos pues las enseñanzas de ese hombre tan sabio. Así la llegada al Mar Rojo señala el comienzo de las tentaciones. Aquí habla de las tentaciones. Es decir, no ha habido ningún santo que no tenga tentaciones. Y no ha habido ningún santo que no tenga tentaciones de la carne. Y no ha habido ningún santo que no tenga tentaciones de orgullo. No. Y no ha habido santos que no hayan tenido ambiciones de tener cosas. Después de haberlas atravesado con éxito, el alma no está aún libre, sino que le esperan nuevas pruebas. Miren, pues está hablando de la mística. Son los sufrimientos interiores del alma que acompañan a cada nueva etapa en la subida o en la ascensión hacia Dios. Orígenes habla a menudo de la necesidad de tales tentaciones. Evidentemente en la iglesia ha habido santos muy jovencitos, ¿no? Santo Domingo Sabio y ahora Carlo Acutis. Entonces uno se admira cómo estos niños tan inocentes y tan buenos no tuvieron tentaciones casi y fueron muy perfectos en el cumplimiento de la fe. Entonces Dios les, como dijéramos, los guardó de las tentaciones, porque murieron supremamente jovencitos. Es una cosa admirable que hubieran sido tan santos, ¿cierto? Entonces, estas tentaciones son necesarias. Si el Hijo de Dios, siendo el mismo Dios, se hizo hombre por ti y fue tentado, tú, que eres hombre por naturaleza, no tienes derecho a quejarte si fueres acaso tentado. Y si en la tentación imitares al que fue tentado por ti y vencieres toda tentación, tu esperanza reposará en aquel que entonces era hombre, pero dejó de serlo, porque el que era aún en un tiempo hombre, después de haber sido tentado y después de que el diablo se apartó de él hasta el momento de su muerte, al resucitar de entre los muertos ya no muere más. Oigan esto que tan hermoso de este sabio. Vamos a decir las últimas cositas de este sabio que habla ya de la perdición cristiana con la castidad incluida. Todo hombre está sujeto a la muerte. Por tanto, este que ya no muere no es ya hombre sino Dios. Si pues es Dios el que en un tiempo fue hombre y es preciso que te hagas semejante a él, cuando seamos semejantes a él y le veamos tal como es, también tú llegarás necesariamente a ser Dios en Cristo Jesús, a quien sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. No obstante, cuanto más se multiplican los combates y las luchas, tanto mayor es el número de consolaciones que recibe el alma. Esto es muy importante. Tenemos tentaciones de la carne hasta la muerte. Ahí no hay nadie que se escape. Ahí no hay nadie. Hasta la muerte. Por eso en la historia de los santos me acuerdo que fue San Juan Bermans, que un compañero le fue a tocar los pies para ver si ya estaba muerto. Y entonces el santo le contestó: no me toques, que todavía hay rescoldos bajo las cenizas. Me acuerdo patente de esa frase del santo, antes de morir. Un compañerito fue a ver que estaba ya muy frío y le tocó los pies. Entonces dijo: no me toques, porque todavía hay candela bajo las cenizas. Oiga esto. No obstante, cuanto más se multiplican los combates y luchas, tanto mayor es el número de consolaciones que recibe el alma. Y es que el Señor concede consolación espiritual a todo aquel que lucha contra las pasiones y los vicios, y sobre todo en el punto de la carne, de la castidad. Se siente invadida por una profunda nostalgia de las cosas del cielo y de Cristo. Oigan, ya estos son los místicos. Oigan. Se siente invadida por una profunda nostalgia de las cosas del cielo y de Cristo, que le permite superar toda clase de tribulaciones. Recibe además el don de visiones. Orígenes habla de este don con tal claridad que debió de aprender por propia experiencia su finalidad y valor. Oigan esto.
Si él habló de esto con tanta claridad fue porque él lo experimentó, ¿cierto? Era un hombre muy santo. Debiera ser canonizado. Vuelvo a repetir, debiera ser canonizado y perdonarle los errores que hubiera cometido, porque al principio interpretar la escritura no era fácil para todos. Las visiones consisten en iluminaciones que se tienen durante la oración o durante la lectura de la escritura y revelan misterios divinos. Cuando más se eleva el alma, más crece también la importancia de estos favores espirituales, hasta que el alma llega así al monte Tabor. En este punto y en esta última frase demuestra Orígenes que era un místico y que conocía bien este camino de la mística, de adorar al Señor y acercarse al Señor. Es la ascensión del alma a conocer mejor los misterios del Señor y a unirse con Dios. Entonces tenemos esas frases tan hermosas de este hombre tan importante. Y esa unión especial es una unión especial con el Logos, o sea, con el Hijo de Dios, la palabra de Dios. Así termina esta página, pues, que hemos leído, que hemos dicho sobre el Orígenes y la castidad que ayudan a la perfección cristiana. Muy importante. Ya se oye hablar con Orígenes de la castidad con voto. Con voto. Pero no tenemos todavía el que hizo castidad con voto, lo tendremos después. Tenemos otro personaje muy importante en los padres de la Iglesia, un hombre supremamente inteligente que defendió la Iglesia al principio con mucha elocuencia, Tertuliano, un hombre supremamente inteligente, Tertuliano, que hemos dicho su muerte debió ocurrir más o menos en el año 230. Es decir, estamos hablando antes del Concilio de Elvira en la historia de la Iglesia. Tertuliano murió en el 230 y se cree que nació en el 180. Tertuliano nació en el 180 y murió en el 230. Y este hombre fue el que dijo la frase famosa: la sangre de los mártires es semilla de cristianos. Y defendió la Iglesia en un momento tremendamente. Fue uno de los apologistas más elocuentes y maravillosos del cristianismo. Pero desafortunadamente Tertuliano cayó en el montanismo. ¿Y el montanismo? ¿Qué es el montanismo? El montanismo decía que estaba cerca el fin del mundo. Un error del montanismo, que estaba cerca del fin del mundo. Proclamaba un riguroso ascetismo, es decir, una vivencia personal con mucho control y mucha rigidez para todo. Y proclamaba un riguroso ascetismo y negaba el reingreso a la Iglesia a los que habían pecado mortalmente. Fíjate qué tan rígido era. Es decir, que en la Iglesia, según él, no podían vivir sino los perfectos, los que nunca pecaban. No admitía que volvieran a la Iglesia a los que pecaban mortalmente. Y eso lo condenó inmediatamente la Iglesia, el montanismo. Desafortunadamente, un hombre tan inteligente, tan fogoso defensor de la Iglesia y tan elocuente, cayó en el montanismo. Murió en el año 230. Pero tenemos de él una exhortación especial a la castidad de Tertuliano. Una exhortación especial a la castidad, dedicado a un amigo cuya esposa acababa de morir, para persuadirle que no se volviera a casar. Una exhortación a la castidad, dedicado a un amigo cuya esposa se acababa de morir, para persuadirle que no se casase de nuevo. Ya aquí en este momento de los padres de la Iglesia, quiero hablar una cosa supremamente importante. Supremamente importante. Ahí está. Aparecen los santos. Aparecen ya los santos. Viene en este momento la historia de los santos.
y vienen el primero en años, en aparecer, primer ermitaño, San Pablo, primer ermitaño, cuya vida fue escrita por San Jerónimo. Nació en el año 228. Tenemos que Tertuliano muere en el 230. Entonces tenemos en el año 228 aparece San Pablo. Fue muy bien educado. Se fue al desierto. Allá encontró unas cavernas donde varios siglos atrás los esclavos de la reina Cleopatra fabricaban monedas. Escogió por vivienda una de esas cuevas, cerca de la cual había una fuente de agua y una palmera. Oigan pues, se retira San Pablo, primero que todos, en el año 228, un poquito antes de San Antonio Abad. Se retira a un desierto. ¿Qué comía? Allí encontró unas cavernas y en las cavernas escogió por vivienda una de esas cuevas, cerca de la cual había una fuente de agua y una palmera. Las hojas de la palmera le proporcionaban vestido, los dátiles le servían de alimento y la fuente de agua le calmaba la sed. Entonces, allí llevó una vida retirada del mundo. ¿Cuáles eran los elementos de esa vida de San Pablo retirada del mundo? La pobreza y la castidad. La pobreza y la castidad. Vivió en pobreza y castidad. Esas fueron las primeras virtudes. Bueno, tenemos enseguida a San Antonio Abad, que este San Pablo murió de 113 años, es decir, que tenía 90 años orando y haciendo penitencia. San Pablo. Ahora tenemos San Antonio, nacido en el 251 y murió en el 356, duró 105 años. San Pablo 113 y este 105 años. ¿Cómo pudieron estos monjes vivir tantos años comiendo tan poquito? Se cree que es algo sobrenatural. San Antonio Abad. Y San Antonio es muy importante. ¿Por qué San Antonio es importante? Porque él quería ser perfecto y se fue también él a ser perfecto. Entonces, a la pobreza total, a comer poquito, a hacer penitencia y la castidad. Pero tuvo muchísimas tentaciones, San Antonio. Son famosas las tentaciones de San Antonio. Las tentaciones trataban de que se sintiera descontento en la vocación a la cual Dios la había llamado. Como no lograba desanimarlo, entonces el demonio le trajo las más desesperantes tentaciones contra la pureza. Le presentaba en la imaginación toda clase de imágenes impuras, pero él, recordando aquellas frases de Jesús, vigilad y orad para no caer en la tentación, y ciertos malos espíritus no se alejan sino con ayuno y oración, se puso a vigilar sus sentidos, ojos, oídos y todos los sentidos, para que ninguna mala imagen o atracción lo sedujeran. Y luego empezó a orar mucho y a ayunar fuertemente. Desde ese momento se dijo muy claro que los ojos, como dijo el Señor, son lo más importante del dominio, oídos, todos los sentidos, para que ninguna mala imagen o atracción lo sedujeran. Y luego empezó a orar mucho y a ayunar fuertemente. Quiero traer la historia de estos santos porque estos son los fundadores, más tarde van a ser los fundadores con San Pacomio, San Pablo, San Antonio Abad y San Pacomio, los fundadores todos del monaquismo que empezó con la virtud de la pobreza y con la castidad. Más tarde vendrán la obediencia y la humildad. Muy claro. Y les decía a todos ellos, a todos sus seguidores, San Antonio, les contaba que muchas veces había hecho salir huyendo el demonio con solo pronunciar con toda fe el santo nombre de Jesús. Les decía que para combatir la impureza, oigan desde San Antonio, oigan esto, hay que pensar frecuentemente en lo que nos espera al final de la vida: muerte, juicio, infierno o gloria. Les insistía que se esforzaran por llegar a ser mansos y amables,
que no buscaran ser alabados o muy estimados, que lo que obtuvieran con el trabajo de sus manos lo dedicaran a los pobres, y que su preocupación fuera siempre ir apreciando y amando cada día más a Jesucristo. Así con San Antonio nació la iglesia, la primera comunidad religiosa. Entonces vieron algunos que este santo daba buenos consejos, querían seguir lo mismo, entonces se agregaron a él y él lo recibió. Empieza ya la comunidad y empieza ya la tercera virtud, que es la obediencia. Bien, entonces tenemos estos santos. Y lo mismo San Pacomio. San Pacomio. Digamos aquí, después de estos dos santos, que San Cipriano, en el año 253, pero para cuando se convirtió, más o menos en el año 230, cuando se convirtió en el altar del templo donde lo bautizaron, se arrodilló y hizo voto de castidad. O sea, el primero que hace voto de castidad en la historia de la iglesia. Guardaban castidad todos, la mayoría, pero no con voto. Hizo voto que guarda castidad hasta la muerte y murió en el año 253. San Cipriano fue obispo en Cartago, que sucedió a San Agustín, y es el obispo más importante de África, después de San Agustín. Entonces, tenemos aquí San Pacomio. San Pacomio también fundó monasterios y murió en el año 287. Y les enseñó a sus monjes que una de las cosas más importantes para vencer las tentaciones era estar siempre bien ocupado. ¿Por qué? Porque vio que 4 demonios estaban tentando a 8 monjes que estaban charlando en un descanso. Y entonces el santo se asustó cuando vio que los demonios eran 4 y estaban tentando a esos monjes. Entonces corrió y le dijo al que manejaba la cocina: mezcle todos los alimentos, todos los cereales, y vamos que los monjes los vuelvan a separar para mantenerlos ocupados. Esa historia es muy bonita, de San Pacomio. San Pacomio en la fundación de comunidades. Estas son las 3 cabezas más importantes del monaquismo: San Pablo, San Antonio y San Pacomio. Y hacia el año 300 ya había en Europa 5.000 monjes, guardando castidad, pobreza y obediencia. 5.000 monjes en el año 300, porque ya entonces San Antonio y San Pablo se dieron cuenta de que era mejor vivir en comunidad para vencer más fácil las tentaciones y estar ocupados. Y es desde San Antonio que se dice que el control de los sentidos ayuda para el control de las pasiones y estar siempre ocupados. San Pacomio lo experimentó muy claramente. Tenemos pues estas enseñanzas maravillosas de estos santos: San Antonio, San Pablo primero, San Antonio y después San Cipriano. Y San Pacomio, lo de San Cipriano es que fue el primero que hizo voto de castidad, o sea, antes del concilio de Elvira, que es muy importante, el concilio de Elvira. Sigue en la enseñanza y en la próxima conferencia el concilio de Elvira. ¿Qué tiempo tenemos ya de las explicaciones? Fíjate a ver qué tiempo tenemos. ¿Sí? La media hora. Bueno, entonces vamos a suspender en esta media hora y el próximo capítulo que vamos a hablar es el concilio de Elvira. Quiero probar con toda la historia, con lo que he estado dando, que la castidad y la virginidad fueron practicadas desde que el Señor murió en la iglesia del Señor. Primero por los santos apóstoles, después por los padres de la iglesia y después ahora con los monjes. Y vuelvo a decir, ya a finales del año 300, antes del año 400, ya había en Europa y en Asia más de 5.000 monjes. Estos monjes empezaron primero en Oriente. Fue San Ambrosio el que trajo esos monjes a Roma y el que trajo el monacato a Occidente. Pero todos estos monjes eran en Oriente, para que no nos vayamos a equivocar sobre esto. No es la iglesia romana la que empezó el monacato, no. Fue las iglesias de Oriente.
estos santos, San Antonio, San Pablo. Puse la de San Cipriano porque es muy importante saber que fue el primero que hizo voto de castidad en voto. Los demás guardaban castidad por lo que decía el Señor, pero ahora es, me obligo con voto, hago voto de guardar castidad hasta la muerte. Así dijo San Cipriano en el altar de la iglesia donde lo bautizaron. Tenemos pues todos los ejemplos maravillosos que hemos dicho en esta conferencia sobre los santos. Agradezco la atención de los jóvenes y a todos los que me han escuchado sobre esto que me he propuesto explicarles, la castidad cristiana y el celibato sacerdotal, que es esencial en la iglesia del Señor. Gracias a todos.